libra masa, libra masa. Aquí tenemos libra fuerza, pulgada cuadrada. Me queda aquí libra pie, pie cuadrado y segundo. Me falta el segundo aquí. Y me falta esto, llevarlo a pie cuadrado. Recuerden que $12 pulgadas hacen un pie. Entonces tenemos pulgada cuadrada y pie cuadrado se van y nos queda libra masa o libra mol, perdón, porque aquí es mol, ¿no? Libra mol por segundo. La velocidad o el número de Mach sabemos que es igual a la velocidad sobre la velocidad sónica en ese momento, en esas condiciones, es igual a gamma RT. La velocidad sónica tenemos 100 o 1000 pies cuadrados sobre 1.4. Aquí R vale 10.73. Bueno, lo han convertido ya. Libra fuerza por pulgada cuadrada, pie cúbico, libra mol, grado Rankine por 480 grado Rankine. Ya. Vamos teniendo los 1000 pies por segundo. Simplificando, tenemos grado Rankine. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos simplificar esto. Tenemos libra fuerza con libra masa. Podemos me quedaría pie cúbico sobre pulgada cuadrada libra mol. Entonces tendría que multiplicar por G sub C 32.174 libra masa pie por libra fuerza segundo al cuadrado. Entonces esto se va, tendría 12 pulgadas
Hacen un pie al cuadrado, tengo pulgada cuadrada. Aquí me queda pie a la cuarta. 1.4, 10.73, 480 por 32.174. Me queda libra masa, pie a la cuarta, libra mol por segundo cuadrado. Multiplicar o dividir por el peso molecular del aire, que sería libra masa, libra mol. Y me queda en pie. Algo está mal aquí, a ver. Ya. Debería quedar en pie cuadrado acá. Algo me perdí, a ver. Porque tengo toda esa cantidad. Libra cuarta, segundo al cuadrado. Para que salga la raíz cuadrada, aquí debe salir en pies por segundo. Entonces, a falta de dividir entre esta, claro, aquí es pulgada, 12 pulgadas hacen un pie al cuadrado, divide acá y ya tengo cuadrado de la conversión. Entonces sale en pies por segundo y tenemos el número de Mach, que es 1000 sobre todo esto sin unidades, ¿no? Ya. Me sale aproximadamente 0.932. Luego nos piden las condiciones de estancamiento. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones, las condiciones de estancamiento la hallamos con presión sobre presión de estancamiento igual a 1 más gamma menos 1 sobre 2, el número de Mach al cuadrado, gamma menos 1. Para el aire hemos dicho que es 1.4 sobre 2 por 0.932 al cuadrado, 1.4, 0.4. Entonces puede ser P0, que es como manejamos en la ecuación, que sería igual a las 12 libras por todo esto, que da 1.751.03 PSIA. Y finalmente la temperatura, pasamos aquí, que sería T0 sobre T igual a 1 más gamma menos 1 sobre 2
el número de Mach, tenemos T0 igual a 1 más 0.4 sobre 2 por 0.932 al cuadrado, que son 480 grados Rankine. Aquí da 1.104 igual a 563 grados Rankine. Ya. Entonces, es lo que nos piden. Este otro problema dice, un tubo de pitot estático se inserta en una corriente de aire de velocidad de su cero presenta 1.02 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado de presión y 28 grados centígrados. Está conectado a un manómetro de mercurio tipo U, tipo tubo U. Calcular la diferencia de niveles de mercurio en los brazos del manómetro si la velocidad es de 50 metros por segundo. El otro caso es 250 metros por segundo y 420 metros por segundo. Entonces considere el peso específico del mercurio, el factor isentrópico del aire 1.4 y R igual a 287 joules por kilogramo Kelvin. Entonces sabemos que un manómetro diferencial de pitot, la presión estática menos la presión va a ser igual la densidad del fluido manométrico, la gravedad y la diferencia de alturas. Entonces nos piden calcular la diferencia de alturas. En este caso sería H sobre la densidad del mercurio y la gravedad. Entonces, a la velocidad de 50 metros por segundo, ¿ya? Entonces, esta sería lo que nosotros tenemos, la presión de estancamiento.
y la presión. Ya. El número de Mach va a ser igual a velocidad sobre C. De la misma manera tenemos 50 metros por segundo, gamma RT. Este va a ser igual a 1.4 R, que sería 287 joules kilogramo Kelvin. Temperatura 28 más 273.15 Kelvin. Vamos a tener las constantes. Me queda en joules. Joules por kilogramo. Entonces, joules es igual a un joule es igual a un newton por metro. Newton es igual a kilogramo metro segundo al cuadrado. Esto se va y tengo kilogramo con kilogramo y me queda metro cuadrado segundo al cuadrado. Entonces tengo 50 sobre raíz esta cantidad metros sobre segundo y me da un valor de 0.144. Entonces, para un valor pequeño podemos considerar aquí arriba, para M pequeño, fluido se puede considerar incompresible. Entonces podemos realizar el balance con la ecuación de energía para hallar esa diferencia de presiones. Y tenemos presión cero, presión P menos presión cero va a ser igual a 1.2 densidad. Es la ecuación de energía. Con P sub 0 con densidad, mejor dicho, igual a P sub 0 RT. Y P sub 0 sería
esta presión y tenemos, bueno, esta de aquí que vendría a ser esta de acá, igual a un medio, densidad que sale 1.18 kilogramos por metro cúbico, la velocidad que es 50 metros por segundo al cuadrado, y tenemos la diferencia de presiones, que sería 1.475 newtons por metro cuadrado. A 1400, perdón. Y reemplazando aquí, la altura sería sobre gamma o densidad, que es 13.6 por 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que da 0.011 metros, equivalente a 11.06 milímetros de mercurio. Ya. Para el segundo caso se utiliza la misma expresión, hallamos el número de Mach con 250 metros por segundo sobre C a las mismas condiciones y nos da un 0.9. Entonces aquí ya se considera compresible entonces hay que considerar las relaciones de fluido isentrópico, ¿no? Para eso tenemos que va a ser igual a P sobre por 1 más la misma ecuación para fluido isentrópico, gamma menos 1, ¿no? Conocemos el número de Mach para el caso B, tenemos la presión y hallamos la presión estática, que es 1.439 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado. Y la altura sale la resta de 1.439 menos 1.02, ambos por 10 a la 5 sobre densidad del mercurio, gravedad, y tenemos un 314.1
milímetros de mercurio. Entonces, podemos ver la diferencia en alturas de mercurio, producto simplemente de la aceleración del fluido. Entonces, el tercer caso para 420 metros por segundo sobre C nos da un número de Mach ya supersónico. Lo que indica que se ha formado una onda de shock o de onda sónica, ¿no? Onda de choque. Entonces, aquí entonces tenemos que calcular el número de Mach en la zona. ¿Dónde está la figura esa? Vamos a ver. Aquí. Entonces, el número de Mach que hemos hallado le corresponde más o menos 1.2, que sería aquí. A este número le corresponde también, esto es en la zona de silencio, le corresponde un Mach en la zona de acción. Entonces, la diferencia en presiones podemos calcular con esta expresión.
para la presión aguas abajo. Podemos reemplazar 1.4 más 1, el número de Mach, con Mach que calculamos 1.8 menos 1.4 menos 1, 1.4 más 1. Entonces vamos a tener la presión aguas abajo de 1.5 por 10 a las 5 newtons por metro cuadrado. Con P sub 1, 1.20 por 10 a las 5 newtons por metro cuadrado. Entonces, con esto hemos leído el Mach que desarrolla aguas abajo, que aproximadamente es 0.837. Entonces la presión de estancamiento abajo, pasada la zona de acción, lo calculamos con estancamiento en la zona 2, que es 1 más gamma menos 1 sobre 2, el Mach 2 al cuadrado por gamma sobre gamma menos 1. Entonces tenemos P sub 2 que vendría a ser este P sub 2 1.565 por 10 a la 5, 1.4 menos 1 sobre 2, el Mach 0.837 al cuadrado, 1.4, 0.4, que nos da 1.6 por 10 a la 5.
Entonces tenemos nuestro problema. La altura, reemplazando la presión de estancamiento en el punto 2 menos la presión 2 sobre gamma de mercurio por gravedad igual a 0.68 metros. Equivale a 684.26 milímetros de mercurio. Entonces, si graficamos, tenemos un Mach de 0.14, la altura era 11, para 0.19 la altura era casi 3 veces más, y para 1.2 la altura es casi el doble, ¿no?, de este punto. Esa sería más o menos la relación de la altura en función del número de Mach. Entonces esto es importante saber para si vamos a diseñar o vamos a utilizar un tubo de Pitot para medir la velocidad, los rangos de velocidades en los cuales estamos trabajando y si existe la formación de fluidos flujos, llegas a una velocidad supersónica o no. Bien. Sara, ¿Sí? tengo una duda respecto a lo que piden en la C, esa demostración que, bueno, esa fórmula que usó ahí, esas presiones, esa fórmula que usó solamente son para las presiones en zonas bajas nada más, ¿o a qué se refería con eso? ¿Cuál? ¿En el punto C? Sí, estaba así en el punto C, hace un momentito se estaba haciendo, estaban poniendo lo que es 1 más las presiones, más el Mach al cuadrado elevado al peso específico entre 2, pero eso de ahí se aplica para que, o sea, para zonas en presiones bajas, o no entendí muy bien esa parte. O sea, aquí estamos viendo el efecto de la velocidad, ¿no? Primero hemos calculado el número de Mach, ¿no?, que era Claro. bajo, y considerábamos incomprensible, y ahí aplicamos simplemente la ecuación de energía que nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Ya está. En el otro estábamos en un Mach de 0.72, que es por debajo de 1, ¿no? Entonces no se ha formado lo que se llama la onda de choque, ¿sí? Entonces ahí Sí. utilizamos estas ecuaciones, que es para fluido adiabático y centrópico, ¿ya? El tercer caso es ya dentro del sistema del tubo estático de Pitot, en el sistema se está formando ya una onda de choque. Entonces si hemos Entonces, al ocurrir eso, habíamos dicho que se formaban dos zonas, ¿no? En este caso este es el cono de Mach. Esta zona correspondía a una zona, la zona de silencio. Ya aquí hablamos fluido supersónico.
y aquí la zona de acción que le dicen, y tenemos subsónico. ¿No? Entonces, con estas ecuaciones estamos partiendo de la zona supersónica, estamos calculando las condiciones en la zona de acción, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones? Si nosotros graficamos aquí la variación del número de Mach en la zona de silencio con la zona de acción, vamos a tener este comportamiento. Entonces, para el número que hemos obtenido, que es 1.201 en la zona de silencio supersónica, entre esta zona y esta zona ocurre la onda de choque. Al pasar por esa onda de choque, aguas abajo tenemos que el fluido ha alcanzado este número de Mach. ¿No? ¿Cómo calculamos la presión? Ahí tenemos esta ecuación. Si queremos calcular la densidad, tenemos esta ecuación, y si queremos calcular la temperatura, tenemos esta ecuación. Esto de ahí, profesora, se aplica solamente para, bueno, se aplica en este caso para la onda de choques, ¿no? En la Sí. zona de onda de choque. Ajá. Aquí hay varias ecuaciones, ¿no? Tenemos para la zona de estancamiento, cuando ocurre la onda de choque, el paso por la región subsónica. Luego viene si el proceso que se desarrolla es adiabático, isentrópico, no adiabático, no adiabático, o isotérmico, ¿no? Y el otro que era, muchos de estos procesos ocurren debido a la variación de área del dispositivo, ¿no? Habíamos visto en los nozzle, ¿no? También los medidores de orificio, en medidor de Pitot. ¿No? ¿Qué ocurre? Hay una drástica disminución de área que va a acelerar grandemente el fluido y va a formar de repente una onda de choque. ¿No? Pero como es rápido, son adiabáticos e isentrópicos. El cambio de temperatura puede ser pequeño. Ahora, el otro caso que hemos visto con lo que hemos llamado el flujo tipo Fano, aquí sí tenía que ver, no había variación de área, pero sí efecto de fricción. Entonces hemos visto que en tuberías largas el efecto de fricción podía provocar el paso de un flujo subsónico a uno supersónico, ¿sí? Simplemente por el efecto de fricción, ¿no? Y dentro de lo que es no adiabático,
también se considera las pérdidas de carga por fricción, pero también que hay transferencia de calor, ¿no? Si queremos que sea isotérmico, entonces hay transferencia de calor, ¿no? Dentro de esto está lo que se llama el fluido tipo Rayleigh. Entonces, cada uno de estos casos tiene sus ecuaciones, ¿no? Se han generado tablas. A ver, un rato. ¿Dónde están? A ver aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tablas. Flujo isentrópico compresible de una dimensión para un gas ideal, ¿no? Aquí tenemos la variación con el área, el número de Mach, y podemos leer estas relaciones, ¿no? La variación partiendo de una presión de estancamiento, la presión que resulta, ¿no? Para un fluido compresible isentrópico. Aquí tenemos todas estas ecuaciones. Las gráficas, con estas ecuaciones se puede construir las gráficas, ¿no? Aquí está hasta 3.0. Para fluidos, nos dice cogeneración de la onda de choque, ¿no? Que esa es la que tenemos ahí. En la zona, aquí sería en la zona de silencio, le corresponde un número de Mach en la zona de acción. Y aquí tenemos las ecuaciones. Pueden utilizar las ecuaciones como también las tablas. Entonces, un valor supersónico le corresponde un valor subsónico y las respectivas gráficas. Entonces, funciones de ondas de choque. Aquí para tipo Rayleigh, por ejemplo. Para fluido isotérmico o con transferencia de calor. Tiene estas ecuaciones. Las gráficas. Entonces aquí faltan las funciones para fluido tipo Fano, en el cual considera, habíamos dicho, en la tabla también está la expresión para, a ver, ¿me puedo escribir acá? La relación 4 por F longitud sobre diámetro, ¿no? Que también existe en tablas, no sé si aquí habrá. A ver. Rayleigh menciona isentrópico, no. Pero sí hay otros que tienen esos valores. ¿Ya? ¿Te ha aclarado? Sí, profesora, gracias. Ya. Entonces, ¿dónde estamos acá? Este es similar.
Ah, ya dice, ahí fluye a través de un ducto con la formación de una onda de choque a lo largo de una sección. En esa sección el número de Mach es 2. Si la presión aguas arriba y la temperatura aguas arriba es de 105 bar y 15 grados centígrados, encuentre el número de Mach. La presión y temperatura en una zona inmediata, aguas abajo, deformada la onda de choque. Ya tenemos el ducto a 2. Y 15 grados centígrados. En una zona donde se forma la onda de choque. Entonces, tenemos el número de Mach entonces este sería supersónica, sería la zona silencio, la zona de silencio. Y podemos calcular en la zona, el número de Mach en la zona activa. Entonces, y nos vamos a la gráfica. Tenemos 2. Número Mach
2 aproximadamente acá. Le corresponde este valor. Y tengo 0.577 aproximadamente. Ya, entonces con NAC 2 en gráfica, calcular que vendría a ser 0.577. Entonces nos piden la presión. Podemos calcular la velocidad considerando isentrópico o adiabático. Podemos por continuidad, a ver, la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Y tenemos densidad, velocidad igual a densidad 2, área 2, velocidad 2. Es un tubo, no hay variación de área. Y tenemos densidad, velocidad 2. La densidad en términos de presiones sería presión 1 sobre RT1. Velocidad en términos del número de Mach sería Mach 1 por Mach 2 C2. De ahí tenemos no podemos simplificar, pero sí tenemos R T1 T sub 2. Ya. Entonces P sub 1 sobre P sub al revés va a ser Mach 1 C1 sobre C2, temperatura 2 sobre temperatura 1.
sabemos que T2 sobre T1, de acuerdo a la ecuación, va a ser 1 más gamma menos 1 sobre 2 sobre, sería Mach 2 aquí. Es 1 al revés. 1 gamma menos 1 sobre 2 Mach 2. Y de aquí hallamos esta relación que sería 1 más 1.4 menos 1 sobre 2, Mach 1 que es 2 sobre 1 más 0.577 al cuadrado. Y esta relación sería 1.687 y aquí P sub 2, P sub 1, tenemos 2, hay que calcular esto que sería gamma RT1 sobre 0.577 gamma RT2 y este es 1.687, ¿no? Entonces con esto hallamos presión 2, que es, tenemos presión 1, 105 bar por 4.5, lo que salga aquí en todo esto, y tenemos la presión 2, me sale 472.5 bar y temperatura 486.2 Kelvin. Ya. 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 Claro.
Ya. Entonces tenemos este problema, dice, aire fluye a través de un ducto convergente a una sección transversal de área de 25 pulgadas hacia otra área de la salida de 10 pulgadas. Entonces, un ducto convergente área aquí de 10 pulgadas y aquí 25 pulgadas cuadrado. La entrada está a 70 grados Fahrenheit. La presión en libras y la velocidad en 200 pies por segundo. Ya. Entonces nos piden hallar el número de Mach a la salida, la presión y la temperatura. Entonces hay que hallar cuál sería el Mach inicial. A ver. Número de Mach, velocidad sobre 200 pies por segundo R era en 10, ¿no? 10. En 73 libra fuerza, pulgada, pie cúbico, libra mol, grado Rankine. Rankine. Entonces, el cual da un Mach aproximadamente de 0.17. Ya. Entonces, desconocemos si
en algún punto se forma el flujo sónico, supersónico, ¿no? Entonces podemos calcular cuál sería el área crítica donde se formaría el flujo supersónico. Estaría dado por igual a 1 sobre Mach gamma más 1 sobre 2, 1 más gamma menos 1, el número de Mach, todo esto elevado a la menos gamma más 1 sobre 2 gamma más 1. Esta sería aproximadamente 3.32. Podemos, ¿dónde está el? No, esta de acá. Buscar el área, la relación de área con Mach de 0.17, ¿no? Más o menos por acá. Ya. Aquí sería, equivaldría a lo que hemos calculado, debe ser por aproximaciones de repente. En este caso tenemos 0. Bueno, tenemos presión. La relación de presión 0.
0.978. Las condiciones de estancamiento 0.98, ¿no? 99.37. Ya. Ya con el número de Mach podemos utilizar la ecuación para calcular o ir directamente a la tabla con el número de Mach para hallar estas relaciones. Que sería esta de acá, que hemos leído, esta de acá. La presión sobre la presión de estancamiento o en la garganta, la temperatura sobre la temperatura en la garganta. De estancamiento son, perdón. Ahora con estos datos podemos hallar la relación crítica a la salida. Entonces tenemos va a ser igual la relación del área al área crítica y la relación sería del área crítica sería al revés. Sería área 2, área 1, área 1 al área crítica, ¿sí? Aquí tenemos, estamos multiplicando y dividiendo por área 1. Conocemos el área 2, que es 10 pulgadas. El área 1, que es 25 pulgadas. Y la relación área 1 área crítica, que es, de acuerdo a la tabla, 3.46. Entonces, como el área crítica en la garganta es la misma para las dos zonas, entonces se puede hacer esta relación y tenemos el área 2 sobre área crítica igual a 1.3285. Entonces, si nos vamos nuevamente a la tabla con ese valor, ¿dónde está la tabla aquí? .38 más o menos está por aquí.
pero también 1.38 aquí tenemos dos valores. No. El MAC 1. Y el 0.48 aproximadamente. En el primero tenemos la relación presión sobre presión 0.8541 y 9560. Ya. Los cuales también podemos calcular con las ecuaciones. Nos vamos con 0.48. Entonces, para 0.48 tenemos de 0.8541 0.9560. Podemos utilizar también esta ecuación de estancamiento. 1 más gamma menos 1 sobre 2 MAC al cuadrado gamma sobre 1 menos gamma, y para la temperatura, como es isentrópico, la relación de presiones sobre gamma tiene que resultar aproximadamente los mismos valores. Ya. Entonces, en condiciones para flujo isentrópico, las condiciones de estancamiento van a ser las mismas. Y partiendo queremos hallar P sub 2 sobre P sub 1, podemos hacer la misma relación. De P sub 2 sobre condición de estancamiento en 2, la presión de estancamiento en 1,
y la presión 1. Temperatura 2 a temperatura 1. La temperatura en 2 a su condición de estancamiento. Y la temperatura de estancamiento a la temperatura 1. No. Entonces, por esto, estos se van y estos datos ya lo tenemos calculados o leídos acá. Este valor 0.8541 y este valor a la condición 1, que es este de acá, 1 sobre 0.978, y ya tenemos la relación P sub 1, P sub 2, lo mismo acá. Esta relación lo hemos leído en tablas de 0.956 y esta también la hemos leído en tablas, que es 1 sobre 0.9937. Y aquí vamos a tener P sub 2, me sale aproximadamente 12.62 y aquí aproximadamente 507.40. Ya. Entonces sí, ¿dónde está ese gráfico? Ya. Si nosotros graficamos, vamos a tener, hemos partido de un MAC que es bastante bajo. Tiene que ser supersónico para notar esto. Hay presión. Ya. Ya. Más o menos estaríamos partiendo de esa condición. Llegamos a este punto y los dos valores que leemos de tabla, que sería la condición en la garganta, tenemos este y este, ¿no? Aquí sería el valor que hemos leído de 0.48 y el otro era 1.7, creo que era, ¿no? Vamos a ver con tuberías, a ver. Ya, 9 puntos. Ya este problema. Dice, aire fluye a través de una tubería de acero inoxidable de 5 centímetros de diámetro. El aire entra
a la tubería con un MAC de 0.3 con una presión de 150 kilopascal y una temperatura de 40 grados centígrados. Usando el factor de fricción evaluado en la entrada, en las condiciones de entrada, determine el número de Mach, temperatura y presión a distancias de 4, 8, 12, 18 y 19 metros. Usando estos resultados, se encuentre el factor de fricción real de cada una de las posiciones en el ducto y compare estos valores con el valor asumido inicialmente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el caso de tenemos área constante, no hay transferencia de calor, me indican, sería diabático, isentrópico en algunas zonas. No es isentrópico, es adiabático. Y existe fricción. Pues tenemos que hallar primero la velocidad. Entonces, si queremos hallar el factor de fricción, tenemos que hallar el Reynolds. Para el Reynolds necesitamos la densidad, viscosidad y velocidad. Entonces, tenemos que hallar primero la velocidad. Velocidad en 1 va a ser igual al número de Mach por C. Raíz de gamma RT. Condiciones iniciales. Entonces tenemos 0.3 por 1.4. Aquí vale 286.9 R y temperatura 40 más 273.15. La velocidad es igual aproximadamente 106.396 metros sobre segundo. Con eso hallamos el Reynolds, densidad, velocidad, diámetro, viscosidad. El diámetro es 5 centímetros, entonces tenemos la densidad del aire a la presión inicial es 1.67 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad aquí va a ser igual a RT1. Velocidad y el diámetro metros sobre viscosidad, que es 1.907 por 10 a la menos 5 en kilogramo metro segundo. Reynolds aproximadamente sale
4.6 por 10 a la 5 tenemos turbulento. Con una ecuación para flujo turbulento que nos sugieren, tiene esta forma: F igual a 0.0625 sobre logaritmo rugosidad sobre 3.7 el diámetro más 5.74 por número de Reynolds a la 0.9, todo esto a menos 2. Con esto F es igual a 3.4 por 10 a la menos 3 para una rugosidad de, aquí le vamos a poner 0.0015 milímetros. Entonces tengo un F que para el cálculo inicial lo vamos a considerar constante. Entonces, por las ecuaciones, a ver, esta tenemos esta ecuación con la cual calculamos la longitud crítica de un ducto, que es el producto de 4 factor de fricción, longitud máxima del ducto o longitud crítica sobre el diámetro, y es igual a toda esa función. Entonces podemos reemplazar aquí todo este grupo F, L máximo sobre el diámetro. Conocemos 1, el número de Mach, que es 0.3 al cuadrado, 1.4 por 0.3 al cuadrado más logaritmo de toda esta expresión uno más el número de Mach al cuadrado y de aquí podemos calcular la longitud máxima, ¿no? Porque conocemos esta expresión, va a tener un valor
Esto sería la longitud máxima, el diámetro, que es 5 centímetros, 4, y este es 3.4 por 10 a la menos 3, de donde se obtiene aproximadamente una longitud de 19 metros, lo que nos indica que a los 19.3 metros ocurre que el número de Mach es igual a 1. Entonces aquí. Entonces obtenemos que a los 19.33 tenemos Mach igual a 1. Y las condiciones de presión y temperatura vamos a tener 1 sobre Mach 1 gamma más 1. Esto es un medio, 1 más un medio gamma más 1, el Mach al cuadrado, 0.5. Y para la temperatura, en esa condición, es un medio gamma más 1, 1 más gamma menos 1, más 1 sobre 2. Entonces, teniendo las condiciones 1, podemos hallar las condiciones críticas acá, ¿no? Con P crítica $265.656. ¿Qué más nos pide? Con esto tenemos aquí. Ahora, a esas condiciones podemos recalcular el número de el factor de fricción, pero nos piden solamente a partir de 19, ¿no? Entonces, una ecuación, como estamos dentro todo esto sigue siendo subsónico, entonces no ocurre a partir de aquí
por esa parte va a ocurrir la onda de choque. Entonces aquí no ocurre, no tenemos ese fenómeno y podemos calcular hacer como una función para hallar este grupo en función del número de Mach. Entonces ese es el número de Mach inicial y aquí sería el número de Mach final, ¿no? En este caso lo dejamos así, más gamma más 1 sobre 2 gamma logaritmo sobre esta expresión de el Mach 1 al cuadrado sobre Mach 1 más un medio gamma más 1 o menos 1 sobre gamma menos 1 y el Mach 1. Entonces aquí con esta expresión podemos calcular para diferentes valores de Mach, partiendo de Mach 1 que es 0.3. O como no podemos despejar, tenemos que darnos valores, ¿no? Para L, porque nos dan valores de L igual a 4, que Mach le corresponde, es hallar este nuevo Mach. L igual a 8, ¿no? Con F constante. Hallamos la serie de valores de Mach, ¿no? Entonces vamos a tener L, que Mach le corresponde, Mach L le vamos a poner, para esto inicialmente para F constante. Con Mach 2 calculado, recalculamos la velocidad en 2 y con la velocidad 2 recalculamos el Reynolds y con Reynolds recalculamos F. Entonces, inicialmente aquí para hallar el Mach hemos considerado este, aquí estamos corrigiendo el nuevo factor de fricción y vamos a ver cuán diferentes son. Ya. Entonces, no sé si está acá. Aquí ya tenemos la gráfica, cómo varía el factor de fricción. Este es cerca de la longitud crítica, ¿no? Con Mach igual a 1 aproximadamente. Entonces, si inicialmente nosotros hemos hecho los cálculos considerando un factor de fricción, ¿no? Constante, por acá más o menos. Entonces, la diferencia en los valores es apreciable. Bien, ¿alguna pregunta?
¿Sí? Ya. Ya.